¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la transformación es erróneo? ¿Qué pasaría si el secreto para cambiar tu vida por completo no fuera trabajar 12 horas al día, ni una revisión masiva de todo lo que haces, ni te exigiera convertirte en una persona completamente diferente de la noche a la mañana? ¿Qué pasaría si el verdadero secreto, el que las personas más exitosas del mundo usan pero del que nunca hablan, fuera algo tan simple que la mayoría de la gente lo descarta por considerarlo demasiado fácil de trabajar? 1 hora, 60 minutos. Eso es todo. Esa es la diferencia entre la vida que estás viviendo ahora y la vida que siempre has soñado tener. Pero aquí está el truco. Y esto es crucial. No es 1 hora cualquiera, no se trata de navegar por las redes sociales durante 1 hora. No es ver Netflix durante 1 hora. Ni siquiera se trata de trabajar más duro en tu trabajo actual durante 1 hora. Es 1 hora específica, intencional y diseñada estratégicamente que se acumula con el tiempo para crear resultados tan espectaculares que la gente pensará que has descubierto algún secreto que el resto del mundo desconoce. Cuando termines de leer este audiolibro, comprenderás exactamente cómo diseñar esa hora, cómo protegerla, cómo maximizarla, y lo más importante, cómo hacerla tan automática que perderla parezca imposible. No solo aprenderás sobre gestión del tiempo o trucos de productividad. Descubrirás un enfoque sistemático para la transformación personal que funciona tanto si tienes 25 como 65 años, tanto si estás empezando desde cero como si estás intentando pasar al siguiente nivel. Las personas que cambian sus vidas no son las que intentan cambiarlo todo a la vez. Son ellos quienes entienden que la acción constante y enfocada en pequeñas dosis crea resultados exponenciales a lo largo del tiempo. Y ese viaje comienza ahora mismo con entender por qué 1 hora tiene el poder de cambiarlo todo. Capítulo 1. Las matemáticas de la transformación. Permítanme comenzar con una historia que cambiará su forma de pensar sobre el tiempo para siempre. Había un hombre llamado James que trabajaba en un exigente empleo corporativo, tenía una familia y se sentía completamente estancado. Observaba a la gente exitosa y pensaba que debían tener algún secreto, alguna ventaja que él no tenía. Entonces descubrió algo que lo cambió todo. Se dio cuenta de que las personas más exitosas que conocía no trabajaban las 24 horas del día. No eran sobrehumanos. Simplemente habían dominado el arte de la hora intencional. Esto es lo que James descubrió y lo que la mayoría de la gente nunca se da cuenta. La diferencia entre el éxito extraordinario y la mediocridad no se mide en años o meses. Se mide en horas. En concreto, se mide en función de cómo utilizas 1 hora al día de forma constante a lo largo del tiempo. Cuando entiendes las matemáticas de esta transformación, todo cambia. Analicemos los números porque son absolutamente alucinantes. Si dedicas 1 hora diaria al desarrollo personal, al desarrollo de habilidades o al trabajo para alcanzar un objetivo específico, eso supone 7 horas por semana. Eso son 30 horas al mes. Eso es 365 horas al año. ¿Te das cuenta de lo que se puede lograr con 365 horas de esfuerzo concentrado? Eso supone más de 9 semanas de trabajo a tiempo completo dedicado exclusivamente a mejorar en algo específico. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La mayoría de la gente piensa linealmente. Creen que si trabajan 1 hora, obtendrán 1 hora de resultados. Pero la transformación no funciona de esa manera. Compuestos de transformación. Cada hora se basa en la hora anterior. Cada día de acción constante hace que el día siguiente sea más efectivo. Cada semana de progreso crea un impulso que hace que la semana siguiente sea exponencialmente más poderosa. Digamos que decides dedicar 1 hora al día a aprender una habilidad de alto valor. En el primer mes, eres un principiante. Estás aprendiendo lo básico, cometiendo errores, sintiéndote torpe, pero estás construyendo las bases. En el segundo mes, esos conceptos básicos comienzan a funcionar. Empiezas a ver patrones. Cometes menos errores en el tercer mes, empiezas a ver una mejora real. Hacia el sexto mes la gente empieza a notarlo. Al llegar al mes 12, estás operando a un nivel que la mayoría de las personas nunca alcanzan porque nunca se comprometieron con la hora constante. Pero la verdadera magia ocurre en el segundo año. Ahora no solo estás aprendiendo, estás innovando. Estás combinando lo que has aprendido de formas únicas. Estás resolviendo problemas que los principiantes ni siquiera pueden ver.
Estás creando valor que exige atención, respeto y, a menudo, mucho más dinero. Este es el efecto compuesto de la hora diaria, y está disponible para cualquiera que esté dispuesto a comprometerse con el proceso. Considere la alternativa. La mayoría de la gente pasa su tiempo libre de forma aleatoria. Es posible que vean televisión durante 2 horas un día, naveguen por las redes sociales durante 1 hora al día siguiente y jueguen videojuegos durante 3 horas el fin de semana. Al final del año, han pasado cientos de horas consumiendo contenido, pero no tienen nada que mostrar, ninguna habilidad nueva, ningún progreso hacia objetivos significativos, ninguna transformación. Son esencialmente la misma persona que eran hace 12 meses, solo que un año mayores. La persona que se compromete con la hora diaria está viviendo en una realidad completamente diferente. Mientras otros consumen, ellos crean. Mientras otros se entretienen, ellos adquieren experiencia. Mientras otros permanecen igual, ellos evolucionan hacia alguien completamente nuevo. Y la brecha entre estos dos enfoques se hace más grande cada día. Pero esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. La hora no se trata solo de la habilidad que estás desarrollando o el objetivo que estás persiguiendo. Es hora de recablear tu cerebro para el éxito. Cada día que eliges la acción productiva en lugar del consumo pasivo, estás fortaleciendo tu músculo de la disciplina. Cada día que priorizas el crecimiento a largo plazo por sobre la gratificación inmediata, te estás entrenando para pensar como una persona exitosa todos los días que te comprometes con la hora, sin importar cómo te sientas. Estás demostrándote a ti mismo que eres el tipo de persona que cumple sus compromisos. Por eso la hora diaria lo cambia todo. No se trata solo de lo que logres durante esos 60 minutos. Se trata de en quién te conviertes como resultado de proteger y aprovechar al máximo esos 60 minutos cada día. Te conviertes en alguien que valora el crecimiento por encima de la comodidad. Te conviertes en alguien que entiende la gratificación retrasada. Te conviertes en alguien que construye en lugar de solo consumir. Y una vez que te conviertes en esa persona, el éxito en todas las áreas de tu vida se vuelve inevitable. Capítulo 2. ¿Por qué la mayoría de las personas fracasan antes de empezar? Antes de profundizar en cómo diseñar tu hora de transformación, debemos abordar el tema clave. La mayoría de las personas que escuchan sobre este concepto nunca lo intentarán. Y de aquellos que lo intentan, la mayoría lo dejarán durante la primera semana. Esto no es porque el concepto no funcione. Es porque caen en trampas predecibles que los sabotean incluso antes de que tengan una oportunidad real de tener éxito. La primera trampa es lo que yo llamo la mentalidad del todo o nada. Estas personas oyen hablar de dedicar 1 hora al día e inmediatamente piensan que necesitan hacer más. Se dicen a sí mismos que 1 hora no es suficiente. Entonces planean dedicar 2 o 3 horas o crean alguna rutina elaborada que requiere que se despierten a las 5 de la mañana y reestructuren por completo toda su vida. En cuestión de pocos días, esto se vuelve insostenible. Pierden un día, sienten que han fracasado y abandonan por completo. Esta es la verdad que las personas de alto rendimiento entienden, pero que la mayoría de la gente pasa por alto. La constancia siempre supera la intensidad. Es mejor hacer algo pequeño de manera consistente que hacer algo grande de manera inconsistente. La persona que dedica 30 minutos por día durante un año logrará mucho más que la persona que dedica 3 horas por día durante un mes y luego se agota. La hora diaria funciona precisamente porque es sostenible. Es lo suficientemente significativo como para crear un progreso real, pero lo suficientemente manejable como para mantenerlo incluso cuando la vida se vuelve caótica. La segunda trampa es la falacia de las condiciones perfectas. Estas personas se convencen a sí mismas de que necesitan esperar hasta tener la configuración perfecta, el cronograma perfecto, el entorno perfecto antes de poder comenzar. Se dicen a sí mismos que comenzarán su hora diaria cuando consigan una oficina en casa o cuando su agenda se calme o cuando terminen este proyecto actual o cuando los niños regresen a la escuela. Mientras tanto, pasan los meses. Las condiciones nunca llegan a ser perfectas y nunca comienzan. Las personas exitosas entienden que no existen condiciones perfectas. Comienzan con las condiciones que tienen y las mejoran a lo largo del camino. Podrían comenzar su hora diaria sentados en la mesa de la cocina a las 6 de la mañana, antes de que alguien más se despierte. Podrían aprovechar su hora de almuerzo en el trabajo. Podrían dedicar la hora después de la cena en lugar de ver la televisión.
No esperan la perfección. Comienzan con lo posible y lo mejoran con el tiempo. La tercera trampa es el error de la dependencia de la motivación. Estas personas comienzan fuertes cuando se sienten motivadas e inspiradas. Atacan su hora diaria con entusiasmo durante los primeros días o semanas. Pero luego la vida sucede. Tienen un mal día en el trabajo. No duermen bien. Están lidiando con el estrés. Y de repente ya no se sienten motivados. Dado que han basado todo su enfoque en sentirse motivado, se saltan la hora. Un salto se convierte en 2. 2 se convierte en una semana. Y pronto abandonaron la práctica por completo. Las personas más exitosas entienden que la motivación no es confiable. No dependen de sentirse motivados para actuar. En lugar de ello, crean sistemas y estructuras que hacen que la hora diaria se realice independientemente de cómo se sientan. Lo programan como una reunión importante. Preparan todo con antelación. Eliminan tantas decisiones y obstáculos como sea posible. Entienden que la disciplina, no la motivación, es lo que crea un cambio duradero. La cuarta trampa es la expectativa de resultados inmediatos. Estas personas comienzan su hora diaria esperando ver cambios dramáticos dentro de la primera semana o 2. Cuando no ven un progreso evidente inmediato, concluyen que el enfoque no funciona y lo abandonan. No entienden que la transformación a menudo es invisible en las primeras etapas. Al igual que una planta que crece bajo tierra antes de atravesar el suelo, los cambios más importantes ocurren debajo de la superficie mucho antes de que se hagan visibles. La verdadera transformación sigue un patrón que se parece al siguiente. Durante el primer mes, el progreso parece lento y casi imperceptible. Quizás incluso te preguntes si está sucediendo algo. En el segundo mes empiezas a notar pequeñas mejoras. Hacia el tercer mes, otros empiezan a notar cambios. Al sexto mes el progreso se hace innegable. Para el mes 12, te habrás transformado en alguien casi irreconocible respecto de donde empezaste. Pero solo llegas al mes 12. Si persistes durante los meses 1, 2 y 3, cuando el progreso se siente lento. La quinta y última trampa es el problema de no tener un enfoque claro. Estas personas deciden dedicar una hora al día a la superación personal o a mejorar sin definir realmente qué significa eso. Pasaron 15 minutos leyendo, 20 minutos viendo vídeos motivacionales, 10 minutos planificando sus objetivos y 15 minutos trabajando en una habilidad. Al final de la hora, han estado ocupados, pero no han logrado avances significativos hacia nada específico. La hora diaria solo transforma tu vida cuando se centra en resultados específicos y claramente definidos. Necesitas saber exactamente qué estás tratando de lograr, exactamente cómo vas a medir el progreso y exactamente qué acciones vas a realizar durante esa hora. Las intenciones vagas crean resultados vagos. Las intenciones específicas crean resultados específicos, y los resultados específicos acumulados a lo largo del tiempo crean transformación. Comprender estas trampas es fundamental porque la concientización es el primer paso para evitarlas. Cuando comiences tu práctica diaria de una hora, te verás tentado por cada una de estas trampas. Querrás hacer más de una hora. Querrás esperar a que haya mejores condiciones. Te saltarás los días en los que no te sientas motivado. Esperarás resultados inmediatos. Estarás tentado a trabajar en varias cosas a la vez. Saber que estas tentaciones vienen te da el poder de resistirlas y permanecer comprometido con el proceso que realmente crea un cambio duradero. Capítulo 3. La anatomía de una hora perfecta. No todas las horas son iguales. Podrías pasar una hora navegando por las redes sociales y, al final de esa hora, serías exactamente la misma persona que eras cuando empezaste, posiblemente incluso peor porque has entrenado a tu cerebro para anhelar distracción y gratificación instantánea. Pero también podrías pasar una hora de una manera tan concentrada e intencional que literalmente te acerque a convertirte en la persona que quieres ser. La diferencia no es la cantidad de tiempo. Se trata de cómo se estructura y se utiliza ese tiempo. La hora de transformación perfecta tiene 4 fases distintas. Y comprender cada fase es crucial para maximizar sus resultados. Estas fases son preparación, activación, ejecución e integración. Domina estas 4 fases y tu hora diaria se convertirá en un poderoso motor de transformación personal.
La fase de preparación ocupa los primeros 5 a 10 minutos de su hora. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete su primer error. Se lanzan directamente a la acción sin preparar adecuadamente su mente y su entorno para un trabajo profundo y concentrado. Esto es como intentar conducir un coche sin calentar el motor. Podría funcionar, pero no obtendrá un rendimiento óptimo y creará un estrés innecesario en el sistema. Durante la fase de preparación, estás haciendo 3 cosas fundamentales. Primero, estás eliminando las distracciones. Esto significa que tu teléfono está en otra habitación o en modo avión. Las notificaciones de tu computadora están desactivadas. Tu puerta está cerrada. Le has dicho a la gente que te rodea que no te deben interrumpir a menos que haya una emergencia. Has creado una burbuja de concentración que protege tu hora del caos del mundo exterior. En segundo lugar, estás aclarando tu intención para esta hora específica. ¿Qué exactamente vas a lograr en los próximos 60 minutos? ¿Cómo se ve el éxito al final de esta sesión? Puedes escribirlo o simplemente decirlo claramente en tu mente. Pero es necesario saber exactamente qué es lo que se intenta lograr. Este no es el momento para objetivos vagos como trabajar en mi negocio o mejorar mi salud. Este es el momento de obtener resultados específicos, como escribir 1500 palabras para el capítulo 3 o completar el módulo del curso en línea sobre planificación financiera. En tercer lugar, estás poniendo tu mente y tu cuerpo en el estado óptimo para trabajar concentrado. Esto podría implicar unos minutos de respiración profunda para centrarse. Podría implicar revisar tus objetivos más grandes para recordarte por qué esta hora es importante. Podría ser necesario realizar algún estiramiento o movimiento ligero para que la sangre fluya. Las actividades específicas no son tan importantes como la intención. Estás pasando de la mentalidad reactiva y dispersa de la vida diaria a la mentalidad proactiva y enfocada de alguien comprometido con el crecimiento. La fase de activación dura los siguientes 10 a 15 minutos. Y aquí es donde se crea el impulso. A muchas personas les cuesta afrontar esta fase porque intentan dedicarse inmediatamente al trabajo más desafiante o importante. Pero tu cerebro necesita tiempo para calentarse. Al igual que tus músculos necesitan tiempo para calentarse antes de un ejercicio intenso. La fase de activación es donde usted comienza a trabajar de manera concentrada en tareas que son importantes pero no abrumadoras. Durante la activación, es posible que revises lo que lograste en tu sesión anterior y lo que planeas lograr hoy. Podrías organizar tus materiales o espacio de trabajo. Podrías comenzar con una tarea relativamente sencilla que esté relacionada con tu objetivo principal, pero que no requiera tu mayor concentración. El objetivo es generar confianza y impulso mientras tu cerebro pasa al modo concentrado. En esta fase también te enfrentas a lo que yo llamo resistencia mental. Casi todo el mundo experimenta algún tipo de resistencia interna cuando está a punto de realizar un trabajo importante. Tu cerebro podría intentar convencerte de que primero debes revisar tu correo electrónico o que debes comenzar mañana cuando estarás más preparado o que esta tarea en particular no es realmente tan importante. Esta resistencia es normal y predecible. La fase de activación te da tiempo para reconocer estos pensamientos sin ser controlado por ellos. La fase de ejecución es el corazón de la hora y suele durar entre 30 y 40 minutos. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Durante esta fase, usted se dedica a un trabajo profundo y concentrado en su objetivo más importante. No estás haciendo varias cosas a la vez. No estás revisando los mensajes. No estás permitiendo que tu mente se distraiga hacia otros proyectos o responsabilidades. Estás completamente absorto en la tarea en cuestión. La clave para maximizar la fase de ejecución es lo que los psicólogos llaman estado de flujo. El flow es un estado mental en el que estás completamente inmerso en una actividad, donde el tiempo parece desaparecer, donde estás rindiendo al máximo nivel sin esfuerzo consciente. Cuando estás en flujo, logras más en 30 minutos de lo que la mayoría de las personas logran en 3 horas de trabajo distraído. Para crear flujo se requieren 3 condiciones. En primer lugar, la tarea debe ser lo suficientemente desafiante como para captar toda tu atención, pero no tan difícil como para generar ansiedad. En segundo lugar, debes tener objetivos claros y retroalimentación inmediata sobre tu progreso. En tercer lugar, debes eliminar todas las distracciones e interrupciones. Cuando se cumplen estas 3 condiciones, el flujo se hace posible.
Y tu fase de ejecución se vuelve exponencialmente más efectiva. Durante la ejecución, también estás practicando lo que yo llamo sobrecarga progresiva para la mente. Así como los músculos se fortalecen cuando se los desafía progresivamente con pesos más pesados, su capacidad mental se fortalece cuando se la desafía progresivamente con un enfoque más profundo y tareas más complejas. Cada día que completas con éxito una fase de ejecución enfocada, aumentas tu capacidad de concentrarte durante periodos más largos y abordar trabajos más desafiantes. La fase de integración son los últimos 5 a 10 minutos de la hora. Y aquí es donde consolidas el progreso que has logrado. La mayoría de las personas se saltan esta fase por completo y pasan directamente del trabajo concentrado al caos de su día. Esta es una gran oportunidad perdida porque la fase de integración es donde el aprendizaje se vuelve permanente y el progreso se vuelve memorable. Durante la integración, estás haciendo 3 cosas. Primero, revisa lo que lograste durante la fase de ejecución. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué fue lo más desafiante? ¿Qué aprendiste? Este proceso de revisión ayuda a tu cerebro a procesar y retener la información y las habilidades en las que has estado trabajando. En segundo lugar, estás planificando tu próxima sesión. ¿En qué trabajarás mañana? ¿Qué materiales necesitas preparar? ¿Qué resultado específico estás buscando? Esta planificación garantiza que su próxima hora comience con claridad de intención en lugar de confusión y pérdida de tiempo. En tercer lugar, estás reconociendo tu compromiso con el proceso. Acabas de invertir una hora en mejorar y eso merece reconocimiento. No se trata de ego ni de autocomplacencia. Se trata de reforzar las vías neuronales que asocian el trabajo concentrado con sentimientos positivos. Cuanto más conecte tu cerebro la hora diaria con sentimientos de logro y progreso, más fácil será mantener el hábito. Cuando estructuras tu hora con estas 4 fases, sucede algo mágico. La hora deja de sentirse como trabajo y empieza a sentirse como una inversión. Empiezas a anhelar el tiempo dedicado en lugar de resistirte a él. Empiezas a ver un progreso claro en lugar de preguntarte si estás haciendo alguna diferencia. Y lo más importante es que desarrollas el tipo de enfoque profundo y sistemático hacia la mejora que separa a los grandes triunfadores del resto. Capítulo 4. Elegir tu vida, cambiar el enfoque. Las personas más exitosas del mundo no son las que intentan mejorar todo a la vez. Son ellos quienes identifican el área más importante a mejorar y se concentran en ella con intensidad obsesiva hasta lograr resultados innovadores. Este principio es absolutamente fundamental a la hora de diseñar tu hora de transformación. La tentación será trabajar en múltiples objetivos, diversificar sus esfuerzos y cubrir sus apuestas. Pero este enfoque, aunque parezca más seguro, en realidad es enemigo de la transformación real. Piénsalo de esta manera. Si tienes una hora al día y la divides entre aprender un nuevo idioma, crear un negocio, ponerte en forma, mejorar tus relaciones y desarrollar una nueva habilidad, en realidad solo estás dedicando 12 minutos al día a cada área. 12 minutos por día, incluso realizados de manera constante durante un año, no son suficientes para crear resultados innovadores en ninguna área. Realizarás avances graduales en múltiples áreas, pero no experimentarás el tipo de transformación dramática que cambia tu vida. Pero si tomas esa misma hora y la concentras completamente en un área por un periodo de tiempo prolongado, los resultados se vuelven exponenciales. Una hora por día dedicada a construir un negocio durante un año puede literalmente generar un ingreso de 6 cifras. Una hora al día dedicada a aprender una habilidad de alto valor puede convertirte en una de las personas más competentes en tu campo. Una hora al día dedicada a la salud y al fitness puede transformar por completo tu cuerpo y tus niveles de energía. La clave es elegir un enfoque y comprometerse con él por completo. Entonces, ¿cómo elegir el enfoque adecuado? Esta es una de las decisiones más importantes que tomarás porque determina si tu hora diaria genera resultados que cambian la vida o solo mejoras modestas. La elección equivocada puede desperdiciar meses o incluso años de esfuerzo constante. La elección correcta puede acelerar toda tu trayectoria de vida. El primer filtro para elegir tu enfoque es el impacto. Quiere identificar el área donde la mejora tendrá el mayor efecto positivo en todas las demás áreas de su vida. Para la mayoría de las personas, esto cae dentro de una de 4 categorías: salud y energía,
habilidades financieras y capacidad de ingresos, relaciones y habilidades de comunicación o mentalidad y gestión emocional, la salud y la energía afectan todo lo demás. Cuando tienes abundante energía física, tienes un mejor desempeño en el trabajo. Eres más paciente con tu familia. Piensas con más claridad y eres más resiliente frente a los desafíos. Muchas personas subestiman en qué medida su falta de energía les impide avanzar en todas las áreas de su vida. Si estás constantemente cansado, si no te sientes fuerte ni vital, si estás lidiando con problemas de salud que podrían mejorarse mediante cambios en tu estilo de vida, concentrar tu hora en la salud y el fitness podría ser la palanca que transforme todo lo demás. Las habilidades financieras y la capacidad de generar ingresos brindan opciones y reducen el estrés. El dinero no lo es todo, pero el estrés financiero afecta tus relaciones, tu salud, tu tranquilidad y tu capacidad para perseguir tus sueños. Si vives de sueldo a sueldo, no estás generando riqueza para el futuro. Si estás en una carrera que no te satisface económicamente, concentrar tu tiempo en desarrollar habilidades que aumenten tu capacidad de ingresos puede ser la opción más lógica. Las relaciones y las habilidades de comunicación afectan su éxito en cualquier contexto. Ya sea que esté tratando de avanzar en su carrera, construir un negocio, mantener un matrimonio o criar hijos, su capacidad para comunicarse de manera efectiva y construir relaciones sólidas es fundamental. Si tienes problemas con los conflictos, si tienes dificultades para conectar con la gente, si quieres ser más influyente y persuasivo, concentrar tu tiempo en desarrollar estas habilidades podría transformar cada área de tu vida. La mentalidad y la gestión emocional son la base sobre la que se construye todo lo demás. Tus creencias sobre lo que es posible, tu capacidad para manejar el estrés y las emociones negativas, tu resiliencia frente a los reveses, tu confianza en la consecución de objetivos desafiantes. Estas habilidades mentales y emocionales determinan lo que estás dispuesto a intentar y tus probabilidades de tener éxito. Si tiene problemas con creencias limitantes, ansiedad, falta de confianza o reactividad emocional, concentrar su hora en desarrollar fortaleza mental y emocional podría ser la opción más fundamental. El segundo filtro para elegir tu enfoque es la pasión y la habilidad natural. Si bien el impacto es importante, también debes considerar aquello que te atrae naturalmente y en lo que tienes potencial para llegar a ser verdaderamente excelente. Las personas más exitosas no solo trabajan en áreas importantes. Están trabajando en áreas donde pueden desarrollar una ventaja competitiva genuina. Pregúntese, ¿qué actividades le dan energía en lugar de agotarlo? ¿Sobre qué temas te encuentras leyendo y pensando incluso cuando no tienes por qué hacerlo? ¿Qué habilidades te elogian frecuentemente otras personas? ¿Qué logros de tu pasado te hacen sentir más orgulloso? Estas preguntas pueden ayudarle a identificar áreas en las que tiene tanto interés natural como habilidad natural. El tercer filtro es la oportunidad y el momento oportuno. Algunas oportunidades son sensibles al tiempo. Algunas habilidades se vuelven más o menos valiosas dependiendo de los cambios en la tecnología, la economía o la cultura. Algunas metas personales se vuelven más o menos importantes dependiendo de la etapa de vida y las circunstancias. Por ejemplo, si tienes 20 años, concentrarte en desarrollar habilidades que aumenten tu potencial de ingresos puede ser más valioso que si tienes 60 años y ya estás económicamente seguro. Si trabajas en una industria que cambia rápidamente, concentrarte en desarrollar nuevas habilidades técnicas puede ser más urgente que concentrarte en la aptitud física. Si está atravesando una transición importante en su vida, concentrarse en la resiliencia emocional y la mentalidad puede ser más importante que concentrarse en las habilidades comerciales. El cuarto y último filtro es la mensurabilidad. Necesitas poder seguir tu progreso de forma clara y objetiva. Metas como ganar confianza o mejorar mis relaciones son demasiado vagas como para dedicarles una hora diaria. Pero objetivos como completar un curso de oratoria y realizar 10 presentaciones o tener conversaciones individuales semanales con cada uno de los miembros de mi equipo durante 6 meses son lo suficientemente específicos como para crear una práctica diaria clara. Al aplicar estos filtros, sea honesto consigo mismo acerca de lo que realmente desea. No es lo que crees que deberías querer. No elijas centrarte en la aptitud física porque piensas que eso es lo que hacen las personas exitosas. Si lo que realmente te importa es construir un negocio, no elijas concentrarte en ganar más dinero si lo que realmente necesitas son mejores relaciones. La hora diaria solo funciona cuando estás genuinamente comprometido con el resultado.
Y solo puedes comprometerte genuinamente con los resultados que te importan personalmente. Una vez que hayas identificado tu enfoque, debes definirlo lo suficientemente específico para guiar tus acciones diarias. En lugar de mejorar mi salud, tu objetivo podría ser perder 30 libras y completar una media maratón. En lugar de construir un negocio, su objetivo podría ser iniciar una práctica de consultoría y adquirir 5 clientes habituales. En lugar de convertirse en un mejor líder, su objetivo podría ser completar un programa de desarrollo de liderazgo e implementar iniciativas mensuales de formación de equipos. Cuanto más específico sea tu enfoque, más fácil será diseñar acciones diarias que te acerquen a tu objetivo. Y cuanto más claras sean tus acciones diarias, más probabilidades tendrás de ver un progreso consistente que te motive a continuar. Así es como conviertes una hora al día en la hora de transformación más poderosa de tu vida. Capítulo 5. Construyendo un sistema irrompible. Tener un enfoque claro para tu hora diaria es esencial, pero el enfoque por sí solo no es suficiente. También se necesita un sistema que haga que la hora diaria sea automática, inevitable y resistente al caos y la imprevisibilidad de la vida diaria. Las personas más exitosas no dependen de la motivación ni de la fuerza de voluntad para mantener sus hábitos transformacionales. Crean sistemas que hacen del éxito el resultado predeterminado y del fracaso la excepción. El primer elemento de un sistema inquebrantable es lo que yo llamo diseño ambiental. Esto significa estructurar tu entorno físico de manera que sea más fácil comenzar la hora diaria y más difícil evitarla. La mayoría de las personas subestiman cuánto influye su entorno en su comportamiento. Intentan usar la fuerza de voluntad para superar los obstáculos ambientales y la fuerza de voluntad siempre pierde a largo plazo. El diseño ambiental comienza con la creación de un espacio dedicado para tu hora diaria. Esto no significa que necesites una oficina en casa o una habitación especial. Significa que necesitas un lugar específico que se asocie en tu mente con un trabajo enfocado. Este podría ser un rincón particular de tu dormitorio. Un lugar específico en la mesa de tu cocina o un escritorio normal en tu biblioteca local. La clave es la consistencia. Cuando siempre haces tu hora diaria en el mismo lugar, tu cerebro comienza a asociar esa ubicación con el trabajo concentrado, lo que hace más fácil entrar en la mentalidad adecuada. A continuación, hay que eliminar la fricción y los obstáculos. La fricción es cualquier cosa que haga más difícil comenzar tu hora diaria. Si estás trabajando en la escritura, la fricción puede ser tener que buscar un bolígrafo y papel todos los días o tener que limpiar el desorden de tu escritorio antes de poder comenzar. Si estás entrenando para ponerte en forma, la fricción puede ser tener que buscar tu ropa deportiva o tener que mover muebles para crear espacio para hacer ejercicio. El objetivo es reducir la cantidad de decisiones y acciones necesarias para comenzar tu hora diaria. Las personas exitosas preparan todo con antelación. Prepararon sus materiales la noche anterior. Limpian su espacio de trabajo. Eliminan cualquier paso que pudiera convertirse en motivo de procrastinación o desistimiento. Cuanto más fácil sea empezar, más probabilidades tendrás de empezar de forma constante. También necesitas eliminar las tentaciones y distracciones de tu entorno. Esto significa que su teléfono no estará visible durante su hora diaria. Las notificaciones de tu computadora están desactivadas. El televisor no está en la misma habitación. Todos los libros, revistas u otros materiales que puedan captar su atención se guardan. Crear un entorno libre de distracciones no se trata solo de evitar interrupciones. Se trata de entrenar tu cerebro para asociar tu espacio dedicado con una concentración profunda. El segundo elemento de un sistema inquebrantable es lo que llamo arquitectura temporal. Esto significa diseñar el tiempo y la estructura de tu hora diaria de manera que se adapte naturalmente a tu vida actual y se convierta en una parte no negociable de tu rutina. La mayoría de las personas cometen el error de intentar encontrar tiempo para su hora diaria. Miran su agenda y tratan de aprovechar los espacios libres que tienen disponibles. Este enfoque lo prepara para el fracaso porque los espacios en su agenda son impredecibles y a menudo desaparecen cuando la vida se vuelve ocupada. En lugar de encontrar tiempo, necesitas crear tiempo haciendo de cada hora diaria una cita fija contigo mismo. El mejor momento para la mayoría de las personas es temprano en la mañana, antes de que comiencen las exigencias y distracciones del día. Cuando haces tu hora diaria a primera hora de la mañana,
garantizas que se llevará a cabo independientemente del caos que surja más tarde en el día. También te beneficias de tener tu máxima energía mental y fuerza de voluntad disponibles para tu trabajo más importante. Pero levantarse temprano por la mañana no funciona para todos. Y eso está bien. La clave es la constancia, no el tiempo. Si usted es una persona nocturna por naturaleza, su hora diaria podría ser más efectiva en la noche. Si tiene niños pequeños que se despiertan temprano, su hora diaria podría tener que realizarse durante la hora del almuerzo o después de que se vayan a dormir. Lo importante es elegir un momento que puedas proteger consistentemente y luego tratar ese momento como sagrado. También necesitas crear lo que yo llamo rituales de activación que le indiquen a tu cerebro que es momento de trabajar concentrado. Se trata de acciones específicas que usted realiza inmediatamente antes de su hora diaria y que lo ponen en el estado mental adecuado. Tu ritual de activación podría ser preparar una taza de café, hacer 5 minutos de meditación, revisar tus objetivos o escuchar una canción en particular. Las actividades específicas importan menos que la consistencia. Cuando haces las mismas cosas en el mismo orden antes de cada hora diaria, tu cerebro aprende a asociar estas acciones con una concentración profunda. El tercer elemento de un sistema inquebrantable es la arquitectura de rendición de cuentas. Esto significa crear estructuras externas que hagan que sea más difícil saltarse nuestra hora diaria y más fácil mantener la constancia. La autorresponsabilidad es importante, pero la responsabilidad externa es más poderosa porque involucra a otras personas y a menudo tiene consecuencias sociales o financieras. Una forma de rendición de cuentas es el compromiso público. Cuando le cuentas a otras personas tu objetivo de horas diarias, creas presión social para cumplirlo. Esto podría significar anunciar tu objetivo en las redes sociales, contárselo a tu familia y amigos o unirte a un grupo de personas que trabajan para alcanzar objetivos similares. Saber que otras personas están observando y esperando que usted tenga éxito crea una motivación adicional para mantener la constancia. Otra forma de rendir cuentas es encontrar un compañero responsable. Esta es una persona que también está trabajando en objetivos de desarrollo personal y que acepta comunicarse con usted periódicamente sobre su progreso. Podrían enviarse mensajes de texto todos los días para confirmar que completaron su hora diaria. Realice llamadas semanales para discutir los desafíos y éxitos o reúnase periódicamente para trabajar juntos en sus objetivos. La responsabilidad financiera también puede ser poderosa. Esto podría significar invertir dinero en cursos de coaching o materiales relacionados con tu objetivo. Crear un incentivo financiero para seguir adelante. O podría significar establecer un sistema en el que usted dona dinero a una causa con la que no está de acuerdo cada vez que se saltea su hora diaria, creando una penalización financiera por inconsistencia. El cuarto elemento de un sistema inquebrantable es el seguimiento del progreso. Necesita una forma sencilla y clara de medir y registrar su constancia diaria y su progreso hacia su objetivo más amplio. Lo que se mide se gestiona y lo que se registra se repite. Su sistema de seguimiento debe capturar dos tipos de información, métricas de proceso y métricas de resultados. Las métricas de proceso miden si estás siguiendo tu sistema de manera consistente. La métrica de proceso más importante es simplemente si completaste tu hora diaria. Las métricas de resultados miden si su hora diaria está generando los resultados que desea. Estos podrían incluir habilidades desarrolladas, proyectos completados, hitos alcanzados o mejoras mensurables en su área objetivo. La clave es mantener el sistema de seguimiento lo suficientemente simple para que no se convierta en una carga. Esto podría ser tan simple como marcar una X en un calendario cada día que complete su hora. O podría implicar un diario más detallado donde registres lo que trabajaste y lo que lograste. Lo importante es la consistencia. Realice un seguimiento de su progreso todos los días sin excepción y revíselo periódicamente para identificar patrones y realizar ajustes. El elemento final de un sistema inquebrantable es la resiliencia adaptativa. Esto significa crear flexibilidad en su sistema para que pueda sobrevivir a las inevitables interrupciones, reveses y cambios que trae la vida. Los sistemas rígidos se rompen bajo presión. Los sistemas adaptativos se doblan pero no se rompen. La resiliencia adaptativa comienza con tener planes de respaldo. ¿Qué harás si tu horario habitual diario se ve interrumpido? ¿Qué harás si tu ubicación habitual no está disponible? ¿Qué harás si estás de viaje, enfermo o enfrentas una emergencia familiar?
Tener respuestas predeterminadas para estas situaciones significa que puedes mantener la coherencia incluso cuando las circunstancias son difíciles. También significa tener una versión de dosis mínima viable de tu hora diaria. En los días en los que no puedes hacer la hora completa, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer para mantener el hábito? Esto podría ser de 15 minutos o de 5 minutos de lectura relacionada con tu objetivo. La cantidad específica importa menos que mantener el ritmo diario. Es mejor hacer algo pequeño todos los días que hacer algo grande de manera inconsistente. Cuando se combinan el diseño ambiental, la arquitectura temporal, las estructuras de responsabilidad, el seguimiento del progreso y la resiliencia adaptativa, creas un sistema que hace que la hora diaria sea prácticamente inevitable. Este sistema elimina la necesidad de motivación y fuerza de voluntad constantes, haciendo que su transformación sea automática en lugar de requerir esfuerzo. Y cuando tu transformación se vuelve automática, los resultados extraordinarios se vuelven inevitables. Capítulo 6. Superando la resistencia que mata los sueños. Toda persona que intente transformar su vida a través de la hora diaria enfrentará resistencia. Esta resistencia no es una señal de que estés haciendo algo mal. Es una señal de que estás haciendo algo importante. Cuanto mayor sea la transformación potencial, mayor será la resistencia que encontrarás. Comprender esta resistencia y aprender a trabajar con ella en lugar de contra ella es lo que separa a los que tienen éxito de los que se dan por vencidos. La resistencia se presenta de muchas formas, pero todas tienen algo en común. Se sienten completamente lógicos y justificados cuando los experimentas. Tu cerebro te dará explicaciones perfectamente razonables de por qué hoy no es un buen día para hacer tu hora, por qué deberías empezar de cero la próxima semana o por qué este objetivo en particular no es tan importante después de todo. Esta es la razón por la que la mayoría de la gente fracasa. Creen en la resistencia en lugar de reconocerla por lo que realmente es. El primer tipo de resistencia es lo que yo llamo secuestro de la urgencia. Esto sucede cuando algo que parece urgente desplaza tu hora diaria. Te despiertas planeando hacer tu hora, pero luego recuerdas un correo electrónico que necesitas enviar o una llamada que necesitas hacer o un problema que necesitas resolver. Estas tareas parecen urgentes. Entonces te dices a ti mismo que harás tu hora después de manejarlos. Pero las tareas urgentes se multiplican. Una tarea urgente lleva a otra y antes de que te des cuenta, el día ha terminado y tu hora nunca llegó. La clave para superar el secuestro de la urgencia es comprender la diferencia entre urgente e importante. Las tareas urgentes exigen atención inmediata pero a menudo tienen poco impacto en sus objetivos a largo plazo. Las tareas importantes pueden no tener plazos inmediatos, pero tienen un impacto enorme en su éxito futuro. Tu hora diaria siempre es importante, pero rara vez es urgente, y es precisamente por eso que queda relegada a un segundo plano ante demandas menos importantes, pero más urgentes. Para superar esto, es necesario proteger tu hora diaria. ¿Cómo protegerías una reunión con tu cliente más importante? No reprogramarías una reunión de negocios crucial porque recordaste que necesitabas enviar un correo electrónico. No cancelarías una cita con el médico porque alguien te pidiera que hicieras una pequeña tarea. Tu hora diaria merece el mismo nivel de protección porque es la reunión más importante que tienes cada día. El encuentro con tu yo futuro. El segundo tipo de resistencia es la parálisis del perfeccionismo. Esto sucede cuando te convences de que las condiciones no son las adecuadas para tu hora diaria. Quizás no tengas todos los materiales que necesitas, o no te sientas motivado, o aún no hayas descubierto el plan perfecto. Te dices a ti mismo que empezarás cuando todo esté perfectamente alineado, pero las condiciones perfectas nunca llegan. El perfeccionismo se siente como estándares altos, pero en realidad es miedo disfrazado. Es el miedo a empezar algo y no hacerlo perfectamente. El miedo a cometer errores. El miedo a descubrir que no eres tan capaz como esperabas. Pero esto es lo que los perfeccionistas pasan por alto. El progreso siempre supera a la perfección. Una hora mediocre de trabajo concentrado es infinitamente más valiosa que una hora perfecta que nunca sucede. Para superar la parálisis del perfeccionismo, acepte el concepto de que es lo suficientemente bueno como para empezar. No necesitas condiciones perfectas, necesitas condiciones que sean lo suficientemente buenas para empezar. No necesitas el plan perfecto, necesitas un plan que sea lo suficientemente bueno para dar el primer paso.
No necesitas sentirte perfectamente motivado. Necesitas sentirte lo suficientemente motivado para empezar. Una vez que comienzas, el impulso toma el control y lo que parecía imposible desde afuera se vuelve manejable desde adentro. El tercer tipo de resistencia es el desánimo por la comparación. Esto sucede cuando observas a otras personas que parecen estar progresando más rápido o logrando mejores resultados y concluyes que tu hora diaria no está funcionando o no es suficiente. Ves a alguien que ha estado trabajando en su objetivo la mitad del tiempo. Pero pareces estar el doble de adelantado y empiezas a cuestionar si tu enfoque es efectivo. La comparación no solo es la ladrona de la alegría, es también la ladrona del progreso. Cuando mides constantemente tu progreso comparándolo con el de los demás, pierdes de vista lo lejos que has llegado desde tu propio punto de partida. Tampoco ves el panorama completo de los viajes de otras personas. Ves sus momentos destacados, no sus luchas, fracasos y reveses detrás de escena. Para superar la comparación, el desánimo, concéntrese obsesivamente en su propio progreso. Mídete con quien eras ayer, la semana pasada, el mes pasado. Celebre los pequeños logros y las mejoras incrementales. Lleva un registro de tu progreso para que puedas ver qué tan lejos has llegado durante los momentos en los que sientes que no te estás moviendo lo suficientemente rápido. Recuerda que la transformación no es una carrera. Es un viaje personal que se desarrolla a su propio ritmo. El cuarto tipo de resistencia es la dependencia de la motivación. Esta es la creencia de que necesitas sentirte motivado o inspirado para hacer tu hora diaria. Cuando la motivación es alta, atacas tu hora con entusiasmo. Cuando la motivación es baja, lo saltas por completo. Esto crea un patrón inconsistente que le impide generar un impulso real. La motivación es como el clima. Es impredecible y en gran medida está fuera de tu control. Las personas exitosas no esperan la motivación. Lo crean a través de la acción. Entienden que la motivación a menudo sigue a la acción en lugar de precederla. Cuando comienzas tu hora diaria, incluso cuando no tienes ganas, a menudo descubres que la motivación aparece una vez que comienzas. Para superar la dependencia de la motivación, crea lo que yo llamo impulso de activación. Comprométete a comenzar tu hora diaria con solo 5 minutos sin importar cómo te sientas. Dígase a sí mismo que puede parar después de 5 minutos si todavía no desea continuar. La mayoría de las veces, empezar es la parte más difícil y una vez que empiezas te resultará más fácil continuar que parar. El último tipo de resistencia es el conflicto de identidad. Esto sucede cuando tu horario diario exige que actúes de maneras que entran en conflicto con cómo te ves actualmente a ti mismo. Si siempre has pensado que no eres bueno con el dinero, centrar tu hora diaria en la educación financiera crea un conflicto interno. Si siempre te has considerado introvertido, concentrarte en desarrollar habilidades de presentación te resultará incómodo y poco auténtico. La identidad es poderosa porque tenemos una profunda necesidad psicológica de actuar en consonancia con cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando tus objetivos requieren que te comportes de maneras que no coinciden con tu identidad actual, tu mente subconsciente creará resistencia para mantener la coherencia con tu autoimagen. Para superar el conflicto de identidad, comience a pensar en usted mismo como alguien que está en proceso de transformación, en lugar de alguien que ya es. En lugar de pensar que no soy bueno con el dinero, pienso que me estoy convirtiendo en alguien que entiende las finanzas. En lugar de pensar que no soy una persona matutina, creo que me estoy convirtiendo en alguien que aprovecha bien las primeras horas de la mañana. Este cambio sutil en el lenguaje crea espacio para el crecimiento y el cambio al tiempo que honra tu realidad actual. La resistencia no es tu enemigo. Es información. Cuando encuentras resistencia significa que estás superando los límites de tu zona de confort, que es exactamente donde ocurre el crecimiento. El objetivo no es eliminar la resistencia, sino reconocerla, comprenderla y seguir adelante a pesar de ella. Cada vez que actúas a pesar de la resistencia, construyes el músculo psicológico que te servirá en todas las áreas de tu vida. Capítulo 7. La ciencia del máximo impacto. Es importante comprender cómo estructurar tu hora diaria. Pero entender cómo maximizar el impacto de esa hora es lo que separa los buenos resultados de los extraordinarios. Las personas más exitosas no solo dedican tiempo. Gestionan su tiempo para lograr la máxima eficacia. Entienden la ciencia del aprendizaje, la concentración y el desarrollo de habilidades.
y aplican esta ciencia sistemáticamente para acelerar su progreso. El primer principio del máximo impacto es lo que los neurocientíficos llaman práctica deliberada. Esto no es lo mismo que la práctica regular o la repetición. La práctica deliberada es un esfuerzo enfocado y decidido, diseñado para mejorar el rendimiento en áreas específicas en las que actualmente eres más débil. Requiere atención constante, retroalimentación inmediata y voluntad de trabajar al límite de su capacidad actual. La mayoría de las personas practican a un nivel que les resulta cómodo. Trabajan en cosas en las que ya son buenos. Evite las áreas donde tienen dificultades y confunden actividad con progreso. Pero la práctica deliberada es deliberadamente incómoda. Requiere que identifiques tus debilidades específicas y las ataques sistemáticamente incluso cuando te resulte incómodo y frustrante. Por ejemplo, si utilizas tu hora diaria para mejorar tu escritura, la práctica deliberada no significa escribir sobre temas que ya entiendes bien. Significa identificar áreas específicas en las que tu escritura es débil. Tal vez sus conclusiones, sus transiciones o su capacidad para presentar ideas complejas de forma sencilla y diseñar ejercicios específicamente para mejorar esas áreas. El segundo principio es el interle, que implica mezclar habilidades o conceptos diferentes pero relacionados durante la sesión de práctica. En lugar de concentrarte exclusivamente en una sola cosa, las investigaciones científicas demuestran que, aunque la práctica entrelazada parece menos eficiente a corto plazo, produce resultados superiores a largo plazo. Si estás dominando un nuevo idioma, en lugar de invertir toda tu hora únicamente en vocabulario, podrías distribuir 20 minutos al vocabulario, 20 minutos a gramática y 20 minutos a práctica conversacional. Si estás desarrollando competencias empresariales, puedes alternar entre estudiar marketing digital, trabajar en planificación financiera y practicar técnicas de presentación dentro de la misma sesión. El entrelazamiento funciona porque obliga a tu cerebro a discriminar constantemente entre diferentes conceptos y contextos, fortaleciendo las vías neuronales que apoyan la comprensión profunda y el recuerdo efectivo. También previene la repetición mecánica que parece productiva pero no mejora el rendimiento real. El tercer principio fundamental es la repetición espaciada, que implica revisar el material previamente aprendido en intervalos progresivamente crecientes. La mayoría de las personas aprenden algo una vez y pasan inmediatamente a material nuevo. Pero este enfoque conduce al olvido rápido. La repetición espaciada garantiza que la información importante quede permanentemente grabada en tu memoria a largo plazo. Si estás construyendo experiencia en algún campo, dedica una porción de cada hora diaria a revisar lo aprendido en sesiones anteriores. Esto podría significar revisar notas de la semana pasada, practicar habilidades del mes pasado o revisar conceptos de hace 3 meses. Esta revisión no parece tan emocionante como aprender material nuevo, pero es esencial para construir conocimiento profundo y permanente. El cuarto principio es la sobrecarga progresiva, concepto tomado de la ciencia del ejercicio pero aplicable a cualquier desarrollo de habilidades. Así como los músculos se fortalecen con pesos más pesados, las capacidades cognitivas se fortalecen con tareas más difíciles. Tu hora diaria debería volverse progresivamente más desafiante. Si comenzaste con material principiante, avanza gradualmente al intermedio y luego al avanzado. Si comenzaste con proyectos sencillos, asume desafíos más complejos. Si comenzaste con sesiones cortas, aumenta la duración e intensidad. La sobrecarga efectiva requiere calibración cuidadosa. El desafío debe promover crecimiento sin crear desánimo. Una buena regla es aumentar la dificultad aproximadamente 10% cada semana. El quinto principio es la recuperación activa, que implica ponerte a prueba sobre lo aprendido en lugar de repasar pasivamente. Las investigaciones muestran que recuperar información de memoria fortalece el aprendizaje mucho más que releer. Ponte a prueba periódicamente sobre lo aprendido. Cierra tu libro y escribe puntos clave de memoria, explica conceptos en voz alta como si enseñaras a otro, o crea problemas de práctica y resuélvelos sin consultar notas. El recuerdo activo parece más difícil que la revisión pasiva. Y esa dificultad es exactamente por qué es más efectivo. Cuando tu cerebro trabaja para recuperar información, fortalece las vías neuronales, haciéndola más disponible en situaciones reales. El sexto principio es el entrenamiento de atención enfocada. En nuestro mundo distraído, mantener concentración profunda es una habilidad valiosa. Tu hora diaria es una oportunidad para entrenar tu atención como un músculo.
Trata cada distracción como oportunidad para fortalecer concentración. Cuando tu mente divague, tráela suavemente de vuelta sin juicio. Cuando sientas necesidad de revisar tu teléfono, elige mantenerte concentrado. Cuando enfrentes conceptos difíciles, supera la incomodidad y sigue comprometido. Este entrenamiento se traslada a todas las áreas de tu vida. Te conviertes en alguien que puede concentrarse cuando es necesario, resistir distracciones y persistir ante dificultades. Estas metahabilidades suelen ser más valiosas que cualquier conocimiento específico. El séptimo principio es la optimización del medio ambiente. Tu entorno físico impacta tu desempeño cognitivo enormemente. La temperatura importa. Las investigaciones muestran mejor rendimiento entre 68 y 72 grados Fahrenheit. La iluminación natural es mejor, pero si no está disponible, luz artificial brillante supera a luz tenue. Los espacios mal ventilados reducen rendimiento cognitivo. Incluso detalles pequeños tienen impactos significativos. Las plantas mejoran concentración y reducen fatiga mental. Aromas como menta o romero mejoran alerta y memoria. El silencio es ideal para trabajo cognitivo complejo, mientras ruido ambiental suave ayuda en tareas creativas. Experimenta con diferentes condiciones ambientales durante tu hora diaria. Encuentra la combinación que te ayude a rendir al máximo y recréala consistentemente. Cuando aplicas estos 7 principios sistemáticamente, tu hora diaria se vuelve exponencialmente más efectiva. No solo inviertes tiempo, lo diseñas para máximo aprendizaje, máximo desarrollo de habilidades y máximo progreso. Esta es la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligentemente, entre mejora modesta y transformación que cambia vidas. Capítulo 8. Seguimiento del progreso y mantenimiento de la motivación. Una razón principal por la que personas abandonan su práctica diaria es perder de vista su progreso. Los humanos están programados para buscar retroalimentación inmediata y recompensas rápidas. Pero la transformación significativa ocurre gradualmente, de maneras no inmediatamente visibles sin un sistema para rastrear progreso. Sin método claro para medir avance, es fácil desanimarse y concluir erróneamente que tus esfuerzos no funcionan. La clave para mantenerse motivado es crear un sistema de visibilidad del progreso. Esto significa desarrollar múltiples formas de medir y celebrar avance, tanto en consistencia de práctica como en resultados logrados. Cuando el progreso es visible, la motivación se vuelve sostenible. La base es el seguimiento de rachas, registrando si completaste tu hora diaria cada día. El objetivo es construir una cadena ininterrumpida de días exitosos. La representación visual se convierte en poderoso motivador. Puedes seguir tu racha con calendario simple marcando X por cada día completado, usando app de seguimiento de hábitos, o frasco donde agregas canica por cada día exitoso. El método específico importa menos que consistencia y visibilidad. ¿Deseas ver de un vistazo cuántos días consecutivos has mantenido tu práctica? El seguimiento de rachas es poderoso porque transforma compromiso abstracto en juego concreto. En lugar de simplemente intentar hacer tu hora diaria, intentas mantener viva la racha. Este cambio psicológico hace cada día más importante y saltárselo más costoso. Pero seguimiento de consistencia es solo el comienzo. También necesitas seguimiento de capacidades, midiendo cómo tus habilidades mejoran como resultado de práctica diaria. Esto requiere identificar indicadores mensurables específicos de progreso en tu área de enfoque. Si usas tu hora para mejorar escritura, el seguimiento puede incluir palabras escritas por sesión, tiempo requerido para completar proyectos específicos o puntajes de retroalimentación de lectores. Si te centras en actividad física, puedes rastrear ganancias de fuerza, mejoras de resistencia o cambios en composición corporal. Si desarrollas habilidades comerciales, puedes rastrear aumentos de ingresos, tiempos de finalización de proyectos o complejidad de desafíos que manejas. La clave es identificar tanto indicadores adelantados como rezagados. Los adelantados predicen éxito futuro y se miden inmediatamente: páginas leídas, sesiones completadas, habilidades intentadas. Los rezagados son resultados finales que tardan más en manifestarse: aumentos de ingresos, pérdida de peso, ascensos laborales. Los adelantados te mantienen motivado día a día mostrando evidencia inmediata de que esfuerzos se acumulan. Los rezagados te mantienen motivado a largo plazo mostrando que esfuerzos diarios crean resultados finales deseados. Otro método poderoso es documentación antes y después,
creando registro detallado de tu situación actual al comenzar práctica diaria, actualizándolo regularmente para mostrar lo lejos que has llegado. Si trabajas en hablar en público, grábate dando presentación al comienzo y nuevamente cada mes. Si aprendes instrumento musical, grábate tocando pieza difícil a intervalos regulares. Si creas negocio, documenta ingresos actuales, base de clientes y actividades diarias, actualizando periódicamente. La documentación antes y después es especialmente poderosa durante desánimo porque proporciona evidencia innegable de progreso cuando sientes no estar mejorando suficientemente rápido. Puedes mirar atrás al punto de partida y ver diferencias dramáticas no obvias día a día. También implementa celebración de hitos, identificando logros específicos a lo largo de tu recorrido y creando formas significativas de reconocerlos al alcanzarlos. La mayoría celebra grandes victorias pero ignora pequeños triunfos, perdiendo oportunidades de refuerzo positivo. Tus hitos deben ser suficientemente frecuentes para brindar motivación regular, pero suficientemente significativos para parecerte importantes. Si aprendes idioma, hitos incluyen completar cada nivel del curso, tener primera conversación con hablante nativo o comprender películas sin subtítulos. Si creas negocio, incluyen realizar primera venta, llegar a primeros 100 clientes u obtener primeros $1000 en ingresos mensuales. Para cada hito, crea celebración específica proporcional al logro. Podría ser comida especial, pequeña compra deseada o tiempo para reflexionar y apreciar progreso. El objetivo es crear asociaciones positivas con trabajo duro de mejora para que tu cerebro anhele el proceso, no solo resultados. Uno de los métodos menos utilizados pero más potentes es documentación del aprendizaje, registrando regularmente no solo lo logrado durante hora diaria, sino también lo aprendido, desafíos enfrentados y conocimientos obtenidos. Esto toma forma de diario donde pasas 5 minutos después de cada sesión escribiendo sobre experiencia. ¿Qué funcionó bien? ¿Qué fue más difícil de lo esperado? ¿Qué patrones notas? ¿Qué preguntas surgieron? ¿Qué conexiones hiciste entre información nueva y cosas ya sabidas? La documentación de aprendizaje sirve múltiples propósitos. Ayuda a consolidar conocimientos de cada sesión, haciéndolos más probables de permanecer en memoria a largo plazo. Proporciona registro para revisar identificando patrones y áreas de mejora. Y crea sensación de progreso incluso en días difíciles para identificar logros concretos. Por último, necesitas informes de rendición de cuentas, compartiendo regularmente progreso con alguien que se preocupa por tu éxito y te hará responsable de cumplir compromisos. Podría ser amigo, familiar, mentor, entrenador o comunidad en línea de personas con objetivos similares. La frecuencia y formato dependen de tu personalidad y circunstancias, pero debería ocurrir al menos semanalmente. Podrías enviar correo semanal a compañero responsable detallando constancia, progreso y desafíos. Podrías publicar actualizaciones en comunidad en línea. Podrías tener llamadas periódicas con mentor o entrenador. La clave es hacer visibles avances y desafíos para alguien cuya opinión valoras. Esta responsabilidad externa crea motivación adicional para mantener coherencia y proporciona apoyo y perspectiva cuando enfrentas dificultades. Cuando combinas seguimiento de rachas, seguimiento de capacidades, documentación antes y después, celebración de hitos, documentación de aprendizaje e informes de responsabilidad, creas sistema integral que hace progreso innegable y motivación sostenible. Este sistema transforma hora diaria de prueba de fuerza de voluntad en gratificante viaje de mejora continua que se vuelve más fácil y placentero con tiempo. Capítulo 9. Escalando tu éxito y evolución. Una vez establecida la hora diaria como hábito constante y comenzando a ver resultados significativos, llegarás a momento crítico. Aquí la mayoría comete uno de dos errores: se vuelven complacientes y dejan de esforzarse por crecer, o intentan expandir drásticamente sin entender cómo escalar efectivamente. Ambos socavan eficacia a largo plazo de tu sistema de transformación. La clave para escalamiento sostenible es comprender que crecimiento ocurre en fases distintas y cada fase requiere enfoque estratégicamente diferente. Las estrategias funcionando para desarrollar hábito inicial difieren de las maximizando rendimiento avanzado, que difieren de las manteniendo excelencia a largo plazo. La primera fase es optimización de profundidad, ocurriendo después de mantener hora diaria constantemente durante al menos 90 días y haber desarrollado competencia básica sólida en área de enfoque elegida. En lugar de agregar más tiempo o asumir objetivos adicionales, te concentras en aprovechar mucho más profundamente tu hora actual.
La optimización de profundidad implica aumentar dramáticamente sofisticación de práctica. Si has leído material principiante, pasas a recursos intermedios y avanzados. Si has trabajado en proyectos sencillos, asumes desafíos significativamente más complejos. Si has practicado habilidades básicas, comienzas a trabajar en técnicas avanzadas y refinamientos sutiles. Esta fase es crucial porque es donde se desarrolla experiencia real en lugar de solo competencia básica. La mayoría salta a esta fase porque es menos emocionante que asumir nuevos desafíos, pero es donde obtienes mayores retornos de inversión de tiempo. Una hora dedicada a dominar técnicas avanzadas en tu área de especialización producirá más valor que 10 horas dedicadas a desarrollar competencias básicas en nuevas áreas. La segunda fase es expansión lateral, utilizando hora diaria para desarrollar habilidades complementarias que amplifican tu capacidad principal. Si tu enfoque principal ha sido desarrollo técnico, podrías expandirte hacia habilidades de comunicación. Si has construido experiencia en marketing, podrías expandirte hacia comprensión financiera. Si has dominado instrumento musical, podrías expandirte hacia teoría musical o composición. La expansión lateral funciona porque habilidades de élite rara vez existen aisladas. Los profesionales más exitosos han desarrollado constelaciones de capacidades relacionadas reforzándose mutuamente. La clave es elegir habilidades laterales complementando estratégicamente tu área principal de enfoque en lugar de dispersar atención en direcciones aleatorias. La tercera fase es multiplicación del impacto, cuando comienzas a usar hora diaria no solo para desarrollar propias capacidades, sino para crear sistemas, contenido o recursos que multipliquen tu impacto más allá de esfuerzos individuales. Podrías usar hora para documentar proceso de aprendizaje ayudando a otros, crear herramientas facilitando que otros sigan tu camino, o comenzar a enseñar o mentorear a otros en área donde has desarrollado experiencia. La multiplicación del impacto transforma práctica diaria de proyecto de automejora personal a contribución beneficiando a otros. Este cambio crea oportunidades inesperadas, conexiones valiosas y fuentes de ingresos nunca anticipadas al comenzar tu viaje. La fase final es maestría sostenible, cuando has alcanzado nivel de habilidad donde enfoque cambia de crecimiento rápido a mantenimiento de excelencia mientras continúas refinando y profundizando comprensión. En esta fase, hora diaria se convierte menos en adquirir nuevas capacidades y más en mantener tu ventaja, mantenerte actualizado con desarrollos en tu campo y continuar empujando límites de lo posible. La maestría sostenible requiere humildad para reconocer que nunca se alcanza perfección completa y siempre hay refinamientos más profundos por descubrir. Los verdaderos maestros nunca dejan de ser estudiantes. Fuego tu momento de transformación definitiva. Has llegado al final de este audiolibro, pero este es solo el principio de tu verdadera transformación. Ahora posees el conocimiento completo sobre cómo una sola hora diaria puede cambiar radicalmente tu vida. Pero aquí está la verdad brutal que necesitas escuchar. El conocimiento sin implementación es entretenimiento. Las estrategias sin práctica son fantasías. Los principios sin acción no transformarán nada. Tienes dos opciones ahora mismo. Puedes cerrar este audiolibro sintiéndote temporalmente inspirado y volver a tus viejos patrones. O puedes tomar una decisión diferente ahora mismo. Puedes comprometerte a comenzar tu hora diaria mañana por la mañana. Sin excusas. Sin cuando tenga más tiempo. Sin cuando me sienta más preparado. Mañana. La transformación no espera el momento perfecto. El éxito fluye hacia quienes actúan inmediatamente con las herramientas que ya poseen. Tu decisión en las próximas 24 horas determinará si este conocimiento transforma tu vida o simplemente se convierte en otra idea inspiradora que nunca implementaste. Si comienzas tu hora diaria mañana, si implementas los 7 principios, si creas tu sistema de seguimiento, habrás iniciado una transformación irreversible. Los cambios no serán inmediatos. Durante los primeros días sentirás que estás simplemente realizando ejercicios sin resultados visibles. Pero las personas que persisten descubren algo extraordinario después de semanas de práctica consistente. De repente notarás que tus habilidades han mejorado dramáticamente. Que las oportunidades aparecen de formas inesperadas. Que tu confianza es inquebrantable. Que tu capacidad para crear valor ha crecido exponencialmente. Y sabrás la verdad que otros nunca comprenderán. No fue suerte. No fue talento especial. No fueron circunstancias excepcionales.
Fue tu compromiso diario acumulándose en resultados extraordinarios. Este es tu momento. No lo desperdicies esperando señales externas. No lo pospongas buscando más información. No lo pierdas dudando de tu capacidad. Comienza mañana. Practica diariamente. Transforma sistemáticamente. Tu nueva vida comienza ahora mismo. Ahora,